Bueno, bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat, en este ciclo en el cual estamos analizando este interesante libro de Rigoberto Stuart, La magia y el misterio del comercio. Llevamos ya muchas sesiones dedicadas al tema, sesiones que espero hayan sido de algún provecho, sobre todo para entender mejor el tema del llamado libre comercio, que es el comercio internacional, que en realidad es el comercio que se realiza entre personas de distinta nacionalidad. Y el tema que vamos a empezar a ver el día de hoy es el tema del comercio y el medio ambiente, que de una perspectiva más amplia sería el tema de la relación entre economía y ecología, ¿sí? Voy a comenzar citando, ¿sí?, a Rigoberto Stuart, quien comienza este capítulo de su libro, insisto, cuyo título es Comercio y Medio Ambiente, señalando lo siguiente. Dice Rigoberto: la liberalización del comercio internacional se ha encontrado con la férrea oposición de numerosos grupos, especialmente ambientalistas, los cuales han utilizado diversos razonamientos para sostener que este comercio es pernicioso, perjudicial, malo para el medio ambiente. Wolf, que es uno de los autores a quienes cita Stuart, resume sus principales argumentos, los argumentos de que el libre comercio es perjudicial para el medio ambiente, de la siguiente manera. Dice: la globalización o el libre comercio promueve el crecimiento económico, lo cual es inherentemente dañino para el ambiente. La globalización favorece los sistemas intensivos de transporte y por lo tanto los sistemas de producción y distribución que son intensivos en el uso de energía, lo cual los convierte en enemigos de la sostenibilidad. La globalización promueve una carrera ambiental hacia el fondo y la Organización Mundial de Comercio impide que los países tomen las medidas que desean en forma individual o colectiva para protegerse de los varios daños ambientales. Bueno, a ver, ¿cuál es el principal argumento desde la perspectiva ambientalista, desde el punto de vista de los ecologistas, ¿sí?, para afirmar que el libre comercio daña al medio ambiente? Bueno, a ver, ¿qué supone el libre comercio? Por ejemplo, pasar de una situación proteccionista en la cual a las personas de un determinado país no se les permite comerciar con personas de otro, pasar de esa situación proteccionista a una librecambista, supone de entrada la expansión de los mercados, ¿sí? La expansión de los mercados. Y la expansión de los mercados supone más producción de bienes y servicios. Si de pronto la demanda por tus productos crece, porque ahora los puedes ofrecer no solamente en tu país, sino en otros países, consecuencia de la apertura comercial, pues la demanda por tus productos crece y eso se va a traducir en una mayor producción de esos bienes y servicios, ¿sí? Entonces, pasar de una situación proteccionista a una situación de libre comercio supone la expansión de los mercados. Vamos a suponer que tú produces el bien X y lo puedes ofrecer nada más en tu país y en tu país tienes 100 millones de consumidores. De pronto, ¿sí?, tu gobierno a través de un tratado de libre comercio, ¿sí?, logra abrir las fronteras de otro país a la exportación de tus productos y en ese otro país vas a encontrar una demanda potencial de 300 millones de consumidores. De pronto, la demanda por tu producto pasó de los 100 millones de consumidores potenciales que tenías en tu país a 400, los 100 de tu país más los 300 consumidores potenciales de otro país. Entonces, el libre comercio supone la expansión del mercado, supone una mayor producción y por lo tanto un mayor crecimiento. Recuerden ustedes que el crecimiento de una economía se mide por el comportamiento en la producción de los bienes y servicios. Pero claro, ¿qué supone más producción? Bueno, más producción supone de entrada, ¿sí?, uso de más recursos.
De entrada tienes que usar más recursos para producir más. Y pudiera ser, no necesariamente así tiene que ser, pudiera ser que ese uso de más recursos se traduzca en un deterioro del medio ambiente, en un deterioro del medio ambiente, ¿sí? Si esto último se da, el uso de más recursos, los necesarios para producir más y aprovechar tus mercados de exportación, se traduce en un deterioro del medio ambiente, lo cual no necesariamente tiene que ser, entonces resulta que efectivamente, y esta es una de las principales tesis de muchos grupos ambientalistas, un mayor crecimiento económico se traduce en una mayor degradación ambiental en perjuicio de absolutamente todos, ¿sí? Miren, hoy en día hay toda una corriente ambientalista, ¿sí?, que está presionando y está presionando fuerte para que los gobiernos hagan lo que tengan que hacer para frenar el crecimiento económico, para frenar la producción de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque esa producción de bienes y servicios y una mayor producción de bienes y servicios supone el uso, la utilización de más recursos naturales y eso puede traducirse en un deterioro ambiental. Pero fíjense ustedes lo que supone en términos de bienestar económico frenar el crecimiento de la economía, frenar la producción de bienes y servicios, ¿no? Claro que los ambientalistas dicen, sí, vamos a tener menos bienes y servicios, tal vez vamos a poder satisfacer menos necesidades, pero a cambio vamos a contar con un medio ambiente más sano. Entonces vaya lo uno por lo otro. Ahora, la pregunta, y esta ya la voy a plantear más adelante, es si la defensa del medio ambiente se debe darse por medio de las prohibiciones. Y déjenme poner el típico ejemplo ahorita en la Ciudad de México. La defensa del medio ambiente que se ve agredido por la contaminación debe de darse por medio de la prohibición de utilizar el automóvil un día a la semana y en una de esas hasta 2 días a la semana. La prohibición es el camino correcto para defender el medio ambiente o tal vez deberíamos de buscar, más que la prohibición, incentivos correctos para utilizar menos el automóvil, como podría ser el tema de lo que se conoce como un impuesto al carbono, un impuesto a las gasolinas, que desincentive o, vamos a decirlo así, incentive un uso más racional del automóvil y entonces no saques tu automóvil para transitar 3 cuadras para ir a comprar medio kilo de jamón a la salchichinería para preparar los sándwiches de la merienda, ¿no? Hombre, si son 3 cuadras, camínalas, además te va a hacer bien y le vas a hacer bien al medio ambiente, ¿no? Bueno, pero ese tema, el de si la prohibición es el camino correcto o habría que buscar medidas que tuvieran que ver más con los incentivos, es el correcto, ¿sí? Pero bueno, sí, dice Thomas Bode, director ejecutivo de Greenpeace Internacional, por menos en los tiempos en los cuales Stuart escribió el libro, ¿sí? La economía moderna es un vampiro de petróleo, respirador de fuego, que cocina nuestro planeta lentamente por aquello del calentamiento global. Proclamar que un incremento masivo de la producción y el consumo global serían buenos para el ambiente es ridículo, ¿sí? Bueno, a ver, aquí tenemos el principal argumento de los ambientalistas, los ecologistas, en contra del libre comercio. El libre comercio, ¿sí?, al expandir los mercados, al generar más demanda para ciertos bienes y servicios, ¿sí?, da como resultado una mayor producción de bienes y servicios. Eso necesariamente supone un mayor uso de recursos naturales para producir más bienes y servicios, y eso a su vez puede degenerar, ¿sí?, en una crisis ambiental, en el deterioro del medio ambiente. Bueno, a ver, voy a abrir un breve paréntesis, espero que sea breve, para compartir con ustedes un par de ideas en torno a un concepto íntimamente ligado con el libre comercio, con el comercio que realizan personas de distinta nacionalidad, y que si mal no recuerdo,
no lo hemos tocado todavía, y es precisamente el concepto de globalización. No creo, no recuerdo haberle dedicado en algún círculo anterior un espacio de reflexión, un tiempo de reflexión, por lo menos a definir y a ver cuáles son sus frentes y cuáles son los posibles grados de integración entre dos o más países al tema de la globalización. Y dado que apareció ahorita, sí, porque lo que dice Wolf es que la globalización o libre comercio promueve el crecimiento económico, etcétera, etcétera. Entonces, dado que ya apareció este concepto, yo creo que vale la pena dedicarle algún tiempo, primero que nada, a definirlo, ¿no? ¿Cómo se puede definir la globalización? A ver, a mí me gusta definir la globalización como el proceso por medio del cual se reducen y eliminan las barreras que arbitrariamente los gobiernos impusieron a las relaciones entre personas de distinta nacionalidad. A mí me parece que en eso consiste la globalización, en el proceso de reducción y eliminación de las barreras que arbitrariamente los gobiernos impusieron a las relaciones entre personas de distinta nacionalidad. Si la globalización llega a buen puerto, si se logran eliminar todas esas barreras que de manera arbitraria los gobiernos han impuesto a las relaciones entre personas de distinta nacionalidad, el resultado sería la globalidad. Un mundo sin barreras. Un mundo en el cual las únicas barreras serían las naturales y no barreras artificiales como las que imponen los gobiernos a las relaciones entre personas de distinta nacionalidad. Bueno, ahora a ver, así entendida la globalización, y repito la definición que yo doy, el proceso de reducción y eliminación de las barreras que arbitrariamente los gobiernos imponen a las relaciones entre personas de distinta nacionalidad, podemos, insisto, así definida la globalización, identificar varios frentes de la misma. Y yo identifico clarísimamente 4 frentes de la globalización. Y voy a comenzar por aquel en el cual la globalización, la eliminación de estas barreras, está más avanzada. Y es el frente que tiene que ver con el intercambio de información. Y ahí las barreras prácticamente impuestas por el gobierno no existen. Y me refiero fundamentalmente al fenómeno, sí, por ejemplo, de Internet. Hoy en día, desde la Ciudad de México, con la única condición de que te puedas, y lo voy a decir en términos muy coloquiales, enredar, conectar a Internet, puedes leer prácticamente cualquier periódico de cualquier parte del mundo. ¿Sí? Si sabes cuál es la dirección y tienes manera de conectarte, tienes manera de enredarte, desde la Ciudad de México puedes leer cualquier periódico del mundo. ¿Sí? Hoy en día tú puedes intercambiar información, por ejemplo, a través del WhatsApp, con cualquier persona, obviamente, que tenga el dispositivo, que tenga la app y que esté enredado, ¿sí? En cualquier parte del mundo, ¿sí? En este tema, el intercambio de información, información que pueden ser palabras, imágenes o video, el único límite es un límite técnico, ¿sí? Que tengas el aparatito y que te puedas conectar. Y este intercambio de información, insisto, supone intercambio de palabras, imágenes o videos. Tú puedes tener a un amigo que está viviendo en Barcelona y vía WhatsApp le preguntas, oye, ¿qué estás comiendo? Bueno, te puede responder con palabras, ¿no? Te responde con un texto. Te puede responder con una imagen, le toma una fotografía a lo que está comiendo y te manda la imagen. Te puede responder con un video, ¿sí? Le pide a alguien que lo grabe comiendo y te manda un video de 30 a 45 segundos, ¿sí? Respondiéndote a la pregunta, oye Federico, ¿qué estás comiendo? Y tú estás aquí en el Distrito Federal y aquel puede estar en Barcelona, ¿no? Fíjense cómo en ese ámbito, el ámbito del intercambio de la información, hoy las únicas barreras que existen son las barreras tecnológicas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el peligro? Pues que no faltan por ahí quienes opinan que
pues el gobierno debería de meter la mano y de regular el uso de Internet y regular el uso de toda esta maravillosa tecnología, porque vayamos a saber qué estamos haciendo con ella. Y si el gobierno no lo regula, pues vamos a cometer barbaridad y media, ¿no? Yo creo que si hoy en día hay un espacio en el cual la libertad humana se manifiesta, pues prácticamente sin trabas, para bien y para mal, eso hay que decirlo, ¿no? Para bien y para mal, es precisamente Internet, ¿sí? Y aquí tenemos este primer frente de la globalización, donde la misma está más avanzada, el intercambio de información vía Internet. Ahí nos podemos relacionar a través de Internet con cualquier persona en cualquier parte del mundo, con la única condición de que tengamos el aparatito y podamos conectarnos. Vean ustedes, por ejemplo, el caso de Facebook, ¿no? Sí, el caso de Facebook. Inclusive, esto está generando otro tipo de relaciones, ¿no? A mí me llama mucho la atención que hay personas que dicen, es que a fulanito de tal, a quien nunca he visto en persona, es mi amigo en Facebook, ¿no? ¿Sí? A quien nunca he visto en persona es mi amigo en Facebook, ¿no? Bueno, y además así es, ¿no? Ahora, si realmente a quien nunca has visto en persona puede ser tu amigo o no, ese es otro asunto. Una cosa es que sea tu corresponsal en Facebook, etcétera, etcétera, pero bueno, en fin. El segundo frente, ¿sí?, donde la globalización está más avanzada, pero no tanto como en ese primer frente que es el del intercambio de la información, es el frente que tiene que ver con los flujos de capitales de un país a otro que hoy en día se pueden mover como Pedro por su casa. Uno puede tener a un hijo estudiando en Barcelona y mandarle quincenalmente el dinero que necesita vía Internet. Desde aquí haces una transferencia electrónica, inmediatamente se le deposita en su tarjeta de débito, ¿sí?, o en su cuenta, y puede disponer de ese dinero inmediatamente del otro lado del Atlántico. Los flujos de capitales, ¿no? Por ejemplo, todas las facilidades que tenemos hoy en día vía Internet para hacer pagos, ¿no? Hoy prácticamente muchas transacciones se pueden realizar vía Internet, muchos pagos, sobre todo por cantidades importantes, como podría ser, por ejemplo, los impuestos, la tarjeta de crédito, las colegiaturas, los seguros que tenga uno, seguros de vida, seguro de gastos médicos mayores, lo que ustedes gusten y manden, se puede hacer vía Internet. Y eso al final de cuentas supone que nos estamos relacionando con alguien, ¿no? Si yo pago mi seguro de vida vía Internet, pues me estoy relacionando con alguien, puesto que a alguien le estoy haciendo ese pago, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que pues tal vez yo no sé quién sea ese alguien, sé que es una empresa de seguros, a cuya cuenta deposito, pero al final de cuentas ese dinero le llega a alguien, ¿no? Este frente, el del flujo de capitales, es el segundo frente en el cual la globalización está más avanzada, ¿sí? Y tiene mucho que ver con la tecnología, es decir, cuando yo hablo del primer frente como el intercambio de información y el segundo frente como el de flujo de capitales, esto ha sido posible gracias a las computadoras personales con que contamos hoy en día y a todo lo que éstas nos permiten hacer hoy en día, ¿sí? Nos permiten hacer hoy en día. Bueno. El tercer frente en el cual la globalización ha avanzado mucho, pero todavía falta mucho por avanzar, es el frente del intercambio de mercancías. Es decir, el frente de lo que se conoce como libre comercio o comercio internacional. ¿Qué duda cabe que hoy en día, sí, las relaciones comerciales entre personas de distinta nacionalidad son mucho más libres o están menos obstaculizadas por el gobierno de lo que lo estaban hace 20, 30 o 40 años? Esto es algo que no se puede negar, esto es un camino en el cual se está avanzando, ¿sí? Un camino en el cual nada ni nadie nos asegura que podamos llegar a buen término, y por eso entiendo llegar a tener un verdadero esquema de libre comercio donde sean los consumidores de un país quienes, comprando o dejando de comprar, decidan la composición y el monto de las importaciones sin ningún tipo de interferencia por parte del gobierno, ¿sí? Pero de que hemos avanzado en los últimos años, sin duda alguna, y un clarísimo ejemplo de ello lo tenemos en nuestro país, aquí en México, ¿no? El ejemplo que yo les pongo, si hace 30 años ustedes hubieran querido disponer, comprar, tener una pluma Montblanc,
pues tendrían que haber ido a Suiza a comprarla, ¿no? Bueno, tal vez no tan lejos como Suiza, pero tal vez a los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué sucede? Que hoy en día ustedes quieren una pluma Montblanc, van al primer Sanborns que se les cruce por el camino y ahí la pueden comprar, ¿no? Porque antes nosotros teníamos que ir a comprarla a su lugar de origen. Y en una de esas, si la introducíamos al país, estábamos cometiendo el delito de contrabando, ¿no? Hoy en día, sí, gracias al libre comercio, pues hay alguien que nos trae las plumas y nos las ofrece en el Sanborns de la esquina, ¿no? Entonces, en este tercer ámbito, el ámbito del intercambio de mercancías entre personas de distinta nacionalidad, hemos avanzado mucho, pero todavía falta mucho por avanzar. Y el cuarto ámbito de la globalización, donde las cosas dejan todavía desafortunadamente muchísimo que desear, es el que tiene que ver con el tránsito de personas, ¿sí?, por distintos países. Es decir, para salir de un país, y no tanto para salir de un país, pero sí para entrar al otro, se nos exigen pasaportes, en algunos casos se nos exigen la visa, lo primero que encuentras es migración y luego la aduana, ¿sí? Y evidentemente que en este ámbito de la globalización, el del tránsito de libres personas, perdón, el tránsito libre de personas entre un país y otro, las cosas dejan todavía mucho que desear. A mí me gustaría que algún día pudiéramos transitar de Tamaulipas a Texas, como transitamos de Tamaulipas a Veracruz, que si no es por el letrero que dice bienvenido a Veracruz, ten una estancia feliz, o adiós, estás dejando Veracruz, regresa pronto, pues no te enteras que pasaste de un estado a otro, ¿no? Pero si te sigues hacia el norte, por Tamaulipas, pues tarde o temprano te vas a encontrar con la frontera, la Border Patrol, el pasaporte, la visa, ya venció la visa, va usted para atrás, ¿a qué viene aquí? ¿Cuánto tiempo va a estar? A ver, ábrame sus maletas, etcétera, 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 ¿sí? Ahí todavía las cosas desafortunadamente dejan mucho que desear y no deja de ser un tanto cuanto contradictorio que hoy en día, en muchos casos, las mercancías, los capitales y la información puedan ir de un país a otro de manera mucho más libre que las mismas personas. A ver, yo puedo ahorita whatsappear con un amigo mío que esté en San Antonio, Texas. Y esa información que le estoy pasando vía WhatsApp, pues no necesita pasaporte, no necesita visa, no se va a enfrentar con la frontera, no me la van a detener, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, si yo quiero hacer un depósito de $1,000 en una cuenta de este amigo hipotético que vive en Estados Unidos. Con que tenga su número de cuenta, su clave, le puedo hacer el depósito y el dinero va de aquí para allá sin necesidad de pasaporte, sin necesidad de visa, no pasa frontera, etcétera, etcétera. Y lo mismo con muchas mercancías, ¿no? Puedes exportar la mercancía, ¿sí? Pero, a ver, trata tú como persona de pasar a los Estados Unidos tan libremente como el WhatsApp que le mandaste a tu amigo, y en una de esas acabas balaceado en la frontera, ¿no? ¿Sí? Y nos encontramos personajes tan pintorescos, hombre, hay que ser benevolentes, pintorescos, como el señor Trump, que no solamente no quiere avanzar en el camino de la libertad de tránsito de las personas, que es parte esencial de la libertad sin más, sino que quiere levantar un muro, ¿no? Y además quiere que lo pague México, ¿no? Que lo pague México. Y ya dijo que si el gobierno mexicano no está dispuesto a pagarlo, entonces él va a utilizar las remesas que los mexicanos mandan desde Estados Unidos a sus familiares a México para levantar el muro, lo cual supondría pues expropiar ese dinero para levantar un muro, lo cual ya sería verdaderamente el colmo de la arbitrariedad, ¿no? Pero desafortunadamente, en este frente de la globalización, que es el del tránsito de personas entre distintos países, pues las cosas dejan mucho que desear. Ahora, por ejemplo, en Europa este punto ya está superado, ¿no? ¿Sí? En este punto, hoy en día, si tú tienes un pasaporte europeo, realmente es de la Comunidad Europea, ¿no? ¿Sí? Y con ese pasaporte sales de la Comunidad Europea, pero no te lo piden para ir de un país a otro dentro de la comunidad, ¿no? Bueno, entonces la globalización entendida como este proceso de reducción y eliminación de barreras que arbitrariamente los gobiernos impusieron a las relaciones entre personas de distinta nacionalidad. Si la globalización se lleva a buen puerto, se lleva hasta sus últimas consecuencias y en algún momento futuro
se eliminan todas estas barreras que arbitrariamente han levantado los gobiernos, entonces yo creo que el resultado sería la globalidad y me parece que entonces habremos regresado a los orígenes. A ver, ¿qué quiere decir esto de que habremos regresado a los orígenes? Hombre, yo creo que en el origen pues era el libre tránsito de personas por todo el planeta, porque de entrada no había países, no había estados, no había gobiernos con la fuerza suficiente para prohibirte salir de tu país si no llevas un pasaporte, impedirte entrar al otro si no llevas la visa, esculcarte tus maletas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahora, nada más para terminar con este tema de la globalización. Valdría la pena tener muy claro cuáles son los distintos grados de integración que se pueden dar entre dos o más países. ¿Sí? Entre dos o más países. Vamos a suponer dos países, ¿sí?, que desde el punto de vista comercial y económico están aislados del uno del otro, porque cada uno de sus gobiernos pone en práctica medidas proteccionistas que impiden estas relaciones entre sus habitantes. Se dan cuenta que ese es un error, quieren, ¿sí?, corregir ese error, y dicen, ¿por qué no nos vamos integrando? ¿Sí? ¿Por qué no nos vamos integrando comercialmente, económicamente y a ver hasta dónde podemos llegar? Bueno, ¿cuál sería el primer grado de integración que podría darse entre estos dos países? ¿Cuál sería la primera medida que podrían tomar? Decidir, los gobiernos de los dos países, eliminar, ¿sí?, las barreras al intercambio comercial entre las habitantes de esos países. ¿Sí? Ahora, otra cosa, y esto lo vamos a analizar cuando veamos el tema de tratados de libre comercio, es cómo se debería de hacer eso. ¿Sí? Porque, a ver, lo puedes hacer de golpe y porrazo. A partir del primer día del mes entrante se acabaron todas las barreras, ¿sí?, que los gobiernos arbitrariamente imponían a las relaciones comerciales entre las personas de estos países, o tal vez convenga hacerlo gradualmente, dándole tiempo a los productores de los dos países que se vayan adaptando al cambio en las circunstancias, que se vayan adaptando a la competencia que las importaciones traían consigo. ¿Cómo hacerlo? Ya lo vamos a discutir cuando analicemos el tema de los tratados de libre comercio, pero vamos a suponer que la primera medida que toman los gobiernos de estos dos países para irse integrando es eliminar las barreras al comercio. Barreras que pueden ser fundamentalmente de tres tipos. Primero, el cierre de fronteras. Esa es una barrera. Aquí no entra ninguna mercancía producida en ningún otro país. Otra podría ser las cuotas de importación. A ver, yo gobierno voy a permitir que se importe esa mercancía del extranjero, pero solo en determinadas cantidades. Voy a imponer una cuota. Y la tercera serían los aranceles. A ver, voy a permitir que entre cualquier mercancía en cualquier cantidad, pero la voy a gravar con un arancel. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que los gobiernos de estos dos países que se van a integrar empiezan a eliminar estas barreras. Empiezan a abrir las fronteras al intercambio comercial, empiezan a ir eliminando las cuotas, ¿sí?, empiezan también a eliminar los aranceles. ¿Cuál sería el resultado? El resultado sería lo que se conoce como área de libre comercio. A ver, hay un área de libre comercio allí donde dos o más países, los gobiernos, han eliminado las barreras al intercambio comercial y nada más al intercambio comercial, ¿sí? Hay un área de libre comercio, o un área de libre comercio está formada por varios países que deciden eliminar las barreras al comercio, pero manteniendo, por ejemplo, cada uno de ellos sus propios aranceles frente al resto del mundo, ¿sí? Frente al resto del mundo. Es decir, vamos a tener libre comercio aquí entre nosotros dos o nosotros tres, pero cada uno de nosotros, con relación a los otros países que no forman parte de nuestra área de libre comercio, va a poder seguir aplicando las medidas proteccionistas que quiera o que considere adecuadas, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un área de libre comercio. Pero fíjense qué problema le plantea un área de libre comercio a los países que ya la integraron. Vamos a suponer el país A y el país B,
integran un área de libre comercio. ¿Eso qué quiere decir? Que las mercancías producidas en B se pueden exportar sin ninguna barrera al país A y que las mercancías producidas en el país A se pueden exportar sin ninguna barrera al país B. Hay un área de libre comercio. Pero ahora vamos a suponer un tercer país C que no forma parte de esta área de libre comercio, ¿sí? Y C lo que quiere es exportar un producto X al país A, pero el gobierno del país A le impone un arancel, ¿sí?, a la importación de ese producto X del país C del 30%. Mientras que el gobierno del país B le impone un arancel a X, que se produce en C y se quiere exportar a, de solamente 10%. ¿Qué le conviene hacer, ¿sí?, al exportador del país C que quiere exportar X a A? Exportarlo directamente a A con el gobierno de A cobrándole un arancel del 30%, lo cual ya de entrada le resta competitividad a su producto en los mercados del país A, o exportarlo primero al país B, donde el gobierno le cobra un arancel de solamente el 10%, nada más una tercera parte, y ya que ese producto está, ¿sí?, en el país C, aprovechar el área de libre comercio y exportarlo al país A, ¿sí?, sin ninguna barrera. ¿Qué le conviene hacer al, ¿sí?, productor de C que quiere exportar su producto X al país A? Pues triangularlo, exportarlo primero a C, pagar un arancel nada más del 10%, y ya estando en C, en B, que es un país que forma parte del área de libre comercio con A, exportarlo a. Ahora, claro, ¿sí?, ¿cómo evitas estas triangulaciones? ¿Sí? ¿Qué tendrías que hacer para evitar estas triangulaciones? Pues que si el gobierno del país A, cara al resto del mundo, tiene un arancel del 30% y el gobierno del país B de solamente el 10%, tarde o temprano se van a tener que poner de acuerdo y tener un arancel que común. A ver, tú lo tienes del 30, tú del 10, bueno, ni tú ni yo, vamos a imponer uno del 20%. ¿Sí? Yo sacrifico un 10%, tú le aumentas un 20%. Y entonces ya, ¿sí?, al productor de X del país C lo puede exportar directamente a pagando el arancel del 20%. ¿Sí? Ahora, fíjense, ¿qué quiere decir esto? Que cuando entre dos países se inicia un proceso de integración primero comercial, meramente comercial, a ver, vamos a eliminar las barreras que le imponemos entre nosotros al intercambio comercial, entre nosotros mismos, esto empieza a generar una dinámica que obliga, ¿sí?, a adoptar, a practicar mayores niveles de integración. Ahora, este tema de la triangulación, ¿cómo se ha a veces tratado de evitar en la práctica? Dices, bueno, a ver, ¿qué mercancías van a poder beneficiarse del área de libre comercio? Las que hayan sido producidas en los países que forman el área de libre comercio. Por lo tanto, C, donde se produce X, que no forma parte del área de libre comercio, no se va a beneficiar de aquello. ¿Sí? Por eso va a tener que pagar el arancel. Pero fíjense, y este fue uno de los puntos importantes del Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá. A ver, vamos a suponer que C, el productor de X en C, le interesa mucho ofrecer su producto en A, ¿sí? ¿Cómo lo podría hacer? Evitando pagar el arancel. Invertir, por ejemplo, en C o en A para producir, ¿sí?, producir en ese país el producto. A ver, vamos a suponer el caso de México, Estados Unidos y Canadá, que algún productor asiático estaba muy interesado en exportar hacia Estados Unidos su producto. Pero Estados Unidos le imponía un arancel del 30% y ese arancel lo sacaba de competencia porque incrementaba el precio y con ese arancel no podía competir. Entonces, ¿qué podía pensar este productor asiático? Oye, a ver, ¿por qué no invierto directamente en México, suponiendo que estén dadas las condiciones para ello? Produzco en México
la mercancía y ya aprovechando las ventajas del Tratado de Libre Comercio, que antes que cualquier otra cosa era un área de libre comercio, lo puedo exportar a los Estados Unidos. Esa era una de las ventajas que se pretendió obtener para México con el Tratado de Libre Comercio, atraer inversión extranjera directa, ¿sí?, dispuesta a producir en México aprovechando las ventajas que pudiera encontrar en el país, por ejemplo, una mano de obra relativamente más barata comparada con la de Estados Unidos, para, habiendo producido la mercancía en México, estando ya en el área de libre comercio que supone el TLC con Estados Unidos y Canadá, que abarca desde la península de Alaska hasta la península de Yucatán, pues aprovechar esa ventaja, ¿no? Aprovechar esa ventaja, ¿sí? Bueno, área de libre comercio, la eliminación de barreras al comercio. Unión aduanera, que sería el segundo grado de integración, supondría, ¿sí?, la unificación de prácticas aduanales y en concreto, ¿sí?, establecer un arancel común de todos los países que ya integran esa área de libre comercio frente al resto del mundo. La unión aduanera se produce cuando un área de libre comercio, los países que ya integran un área de libre comercio, establecen un arancel exterior común. Obviamente la unión aduanera requiere de mayores esfuerzos de negociación y acuerdo interno, ya que cada país perteneciente a la unión verá modificada su estructura productiva en mayor o menor grado como consecuencia de las decisiones comunes, ¿sí? Los controles fronterizos desaparecen para los productos, pero permanecen las barreras que impiden la circulación de los factores. Bueno, vamos a suponer que ya tenemos una unión aduanera. Ahora, si sigo yo este camino, cada grado de integración superior o más avanzado supone los anteriores. Es decir, la unión aduanera supone un área de libre comercio. No tendría ningún sentido que dos países proteccionistas uno frente al otro, que impiden lo más posible el intercambio comercial entre sus habitantes, decidieran de pronto, oye, pero pues cara al resto del mundo vamos a armar aquí una unión aduanera, el mismo arancel, las mismas prácticas aduanales, vamos a estandarizar todo ese proceso. ¿Cómo para qué? Si no tienes, sí, previamente un área de libre comercio. Bueno, unión aduanera. Tercer grado de integración, lo que se conoce como el mercado común. ¿Qué supone un mercado común? Abrir las fronteras de los países que ya integran un área de libre comercio y tienen una unión aduanera al movimiento, ¿sí?, de capitales y de personas, ¿sí? Porque, a ver, si ya permitimos la entrada de mercancías y las mercancías ya entran como Pedro por su casa, ¿con qué argumento negarle la misma libertad, por ejemplo, a las personas? Puede entrar la mercancía que produjiste, pero tú no. ¿Sí? Me puedes mandar tu mercancía, pero no me vayas a mandar tu dinero. Como que no tiene sentido, ¿no? Como que no tiene sentido. Entonces, el tercer grado de integración es el que corresponde a lo que se conoce como mercado común, que supone abrir las fronteras, ¿sí?, reconocer la libertad para que las personas puedan ir y venir entre los países, llevando y trayendo sus capitales, invirtiéndolos, ahorrándolos, gastándolos donde más les convenga. El mercado común supone la eliminación de barreras a la circulación de los factores de la producción, comenzando por el trabajo humano y siguiendo con los capitales, ¿sí? Con los capitales, ¿sí? Bueno, ya tenemos, sí, un mercado común. Ya los capitales pueden ir y venir entre los países como Pedro por su casa, ¿sí? ¿Cuál, de manera lógica, sería el siguiente grado de integración? Pues el que se conoce como la unión económica, que supone armonizar las políticas económicas de los países que ya integran un mercado común, sobre todo, por ejemplo, las políticas monetarias, las políticas fiscales. ¿Por qué? A ver, vamos a suponer que estos dos países, A y B,
ya están en un grado de integración correspondiente al mercado común y las personas, los capitales y las mercancías pueden ir entre los dos países sin ninguna restricción, sin encontrar ninguna barrera. Pero vamos a suponer que en el país A, ¿sí?, a la inversión directa de capitales se le cobra un impuesto del 30% y en el país B se le cobra un impuesto de solamente el 10%. ¿Sí? De tal manera que el país B vendría a ser una especie de paraíso fiscal con relación al país A. En el país A me están cobrando el 30, a mí que me están cobrando el 10. ¿A dónde se van a ir los capitales? ¿Dónde se van a invertir directamente los capitales? Sobre todo ahora que ya, hombre, va a haber una fuga de capitales del país A, donde el gobierno te cobra un 30%, al país B, donde nada más te compran un 10%. ¿Cómo le hace el gobierno del país A para evitar esa fuga de capitales? Prohíbe su salida, pero si prohíbes la salida, entonces ya le diste al traste al mercado común porque ya no estás reconociendo la libertad de los capitalistas de llevarse sus capitales ahí a donde consideren que les va a resultar mejor el negocio. Entonces no va por ahí, no va por prohibir porque sería que echar marcha atrás. ¿Qué es lo único que el gobierno del país A puede hacer en tal caso? Bajar el impuesto. ¿A cuánto? Bueno, por lo menos al 10% que ya te está cobrando el país B. Por lo menos, ¿no? Sí, por lo menos. Ahora, cabría otra posibilidad, que se reúnan los ministros de Hacienda de los dos países y el ministro de Hacienda del país A, donde el impuesto a las ganancias empresariales es del 30%, le dice al del país B, donde el impuesto es del 10%. Pues mira, hombre, te darás cuenta que si ya estamos en un grado de integración propio del mercado común, pues vamos a tener que tener una estructura impositiva igual, porque si no, tú me la vas a ganar. ¿Qué te parece si yo le bajo un 10, del 30 al 20 y tú le subes un 10? Esa podría ser otra, ¿no? Que se pongan de acuerdo. La pregunta es si el ministro de Finanzas del país A, del país B, va a estar dispuesto a de un plumazo aumentar un 100%, porque pasaría del 10 al 20, un 100%, su tasa de impuestos, ¿no? Su tasa de impuestos, ¿no? Por ejemplo, la política monetaria. Vamos a suponer que la política monetaria en el país A es una política inflacionista y en el país A se está padeciendo una inflación de 500% al año. Mientras que en el país B la política monetaria se maneja con prudencia y tienen una inflación que difícilmente supere el 2% anual. ¿Cuál de los dos países va a ser más atractivo, más seguro, más confiable, por ejemplo, para invertir? ¿Aquel en el cual la inflación es del 500 o aquel en el cual la inflación pues, no pasa del 2%? Obviamente el segundo va a ser más atractivo. Con una menor inflación, con una menor pérdida en el poder adquisitivo de tu dinero, probablemente vas a ser más atractivo para las inversiones directas. Eso va a obligar al gobierno o al Banco Central del país a practicar una política monetaria prudente que lo lleve a tener una inflación que pueda, vamos a decirlo así, competir con la inflación del país B. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes ya un mercado común y ya las personas, las mercancías y los capitales pueden ir entre los países sin ninguna limitación, el siguiente paso lógico es que armonices tus políticas económicas, que armonices tus políticas económicas, ¿sí? De tal manera que la unión económica supone un grado más elevado, ¿sí?, en el proceso de integración de dos o más países y supone la armonización de las políticas fiscales y monetarias. Claro que, ¿cuál es, vamos a decirlo así, el pero que mucha gente le pone a esto de armonizar las políticas fiscales y monetarias? Pues la pérdida o cesión de soberanía que esto supondría, por ejemplo, por parte de los ministerios de finanzas o de los bancos centrales de cada uno de estos países, ¿no? Dado que yo tengo que armonizar mi política monetaria con la tuya, y claro, tú también con la mía, es que perdemos autonomía, perdemos soberanía, ¿no? Yo ya, Banco Central del país A, no puedo decidir libremente mi política monetaria porque
pues tengo que ver qué estás haciendo tú y tú también tienes que ver qué estoy haciendo yo, y lo mismo sucedería, por ejemplo, por el lado de la política fiscal, ¿sí? Por el lado de la política fiscal. Pero aquí la pregunta que yo hago es la siguiente, a ver, si esa armonización de políticas fiscales y monetarias supone tener políticas monetarias y fiscales más sensatas, que en vez de representar un freno al crecimiento económico, lo que hagan es promoverlo, pues la cesión de soberanía como que sale sobrando, ¿no? Porque esa cesión de soberanía muchas veces lo que supone es ponerle candados a los bancos centrales y a los ministerios de Hacienda para que no cometan tonterías. Y si la cesión de soberanía supone eso, pues bienvenida a la cesión de soberanía, ¿no? No vas a cometer tonterías. Bueno, vamos a suponer que ya tenemos este grado de integración, que es el que se conoce como unión económica, ¿sí? Unión económica, ¿sí? ¿Qué seguiría? ¿Sí? ¿Qué seguiría? Pues yo creo que lo que seguiría sería lo que se conoce como integración económica. Integración económica que supone fundamentalmente dos cosas. La creación de autoridades supranacionales. Por ejemplo, en la Unión Europea hay un Banco Central Europeo. ¿Sí? Ya no está el Banco Central de España, el Banco Central de Alemania, el Banco Central de Francia, el de Italia. Hay un Banco Central Europeo. Esa ya es una institución supranacional, ¿sí? Y además de contar con estas instituciones, autoridades supranacionales, que no internacionales, supranacionales, ¿sí? El siguiente paso sería la unificación monetaria, tal y como sucedió en Europa con el euro, ¿no? Tener una sola moneda. Tener una sola moneda. ¿Por qué? Porque, a ver, allí donde si tenemos ya una unión económica, ¿sí? Y por lo tanto un solo mercado. A ver, ¿qué quiere decir, porque esto es importante, que hay un solo mercado? A ver, para responder, preguntémonos, ¿qué grado de integración existe entre los distintos estados que forman los Estados Unidos mexicanos? A ver, tenemos un área de libre comercio entre los distintos estados, y ahora la Ciudad de México incluida, que forman la República Mexicana. Pues prácticamente sí. Tenemos un área de libre comercio, ¿sí? Un yucateco, ¿sí?, puede exportar, digámoslo así, a Baja California, prácticamente sin ningún problema, ¿sí? Y un tamaulipeco puede exportar hacia Chiapas. ¿Tenemos área de libre comercio? Sí. A ver, tenemos una unión aduanera, es decir, todos los estados de la República, cara al exterior, tienen los mismos aranceles y las mismas prácticas aduanales, etcétera, etcétera. Sí, porque eso depende de qué gobierno, de los gobiernos estatales o del federal. Del federal. Y dado que depende del gobierno federal, pues lo impone a toda la República. A ver, tenemos un mercado común. Ustedes pueden llevar dinero, ¿sí?, de cualquier estado de la República a cualquier otro estado de la República sin que nadie los detenga, les pregunte, los esculque, se los prohíba, se los limite, se los dificulte. Sí. Ustedes pueden ir de Tijuana a Cancún y Matamoros a Tapachula como Pedro por su casa sin que nadie los pare y les pida pasaporte, les pida visa, les revise sus maletas, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, que de vez en cuando te paran para la revisión para ver si no llevas drogas, ese es otro asunto, ¿no? Pero bueno, ¿sí?, normalmente lo puedes hacer. Tenemos una unión económica, hay una armonización de políticas económicas, fiscales y monetarias. Fundamentalmente sí, aunque los estados tienen la potestad, por ejemplo, de fijar ciertos impuestos, ¿no? Por ejemplo, hay estados en los cuales se cobra el impuesto al hospedaje, ¿no? Sí, que es, si mal no recuerdo, un 2%, y bueno, los cobran los estados, pero tenemos una unión económica. Y a ver, ¿monetariamente estamos unificados? Pues hay una sola moneda, ¿sí?, que además es de curso legal, ¿no? El peso, el peso. Entonces, fíjense, el grado de integración
que tenemos en la República Mexicana, los distintos estados más la Ciudad de México, es el que corresponde a esto que en la literatura se conoce como integración económica. Y hay una autoridad, no supranacional, pero sí estatal. ¿Cuál es esa autoridad supraestatal? El gobierno federal. El gobierno federal es la autoridad supraestatal. Ahora, esto plantea un tema muy interesante, que nada más lo menciono, pero me parece interesante, que hasta dónde puede llegar la autonomía de los estados, ¿no? Si hay una autoridad supraestatal. ¿Qué tan autónomos son realmente los estados, ¿no? Si de entrada, por ejemplo, las constituciones estatales no pueden contradecir lo que dice la Constitución Federal. Y este es uno de los argumentos que mucha gente aquí en la Ciudad de México utiliza para preguntarse ¿y para qué rayos queremos una constitución en la Ciudad de México si ya tenemos la federal? A ver, en la Ciudad de México ya tenemos una constitución, la federal. ¿Para qué otra? ¿Sí? Pero bueno, en fin, los políticos y sus caprichos, ¿no? Ahora, a ver, ¿qué quiere decir tener un solo mercado? A ver, ¿por qué cuando ya tienes un solo mercado, lo conveniente es tener una sola moneda? Pero primero, ¿qué quiere decir tener un solo mercado? A ver, tener un solo mercado quiere decir que dentro de un determinado territorio, que puede ser un país, por ejemplo México, puede ser una región, por ejemplo Norteamérica, de la península de Alaska a la península de Yucatán, ¿sí? Las mercancías, ¿sí?, pueden ir de un lugar a otro sin que nadie lo impida. Eso quiere decir tener un solo mercado, ¿sí? Un solo mercado. A ver, ¿por qué, si bien es cierto que hay mercados tamaulipecos que son los que están ubicados en el estado de Tamaulipas y mercados veracruzanos que son los que están ubicados en el estado de Veracruz, pues al final de cuentas podemos hablar de un solo mercado? Porque tú puedes llevar mercancías de Tamaulipas a Veracruz o de Veracruz a Tamaulipas sin que nadie te ponga una sola traba. Es un solo mercado. Pero ¿qué pasa cuando llegas a la frontera con Estados Unidos? Ahí, por más tratado de libre comercio que tengamos, empiezan los frenos, ¿no? Entonces, si estamos integrando un solo mercado, y si logramos integrar un solo mercado, que insisto, supone que en una determinada región, ¿sí?, las mercancías pueden ir y venir sin que el gobierno lo impida, ¿por qué conviene tener una sola moneda? Bueno, a ver, imagínense qué pasaría si cada estado de la República Mexicana tuviera su propia moneda. ¿Cuántos tipos de cambio diferentes habría? A ver, sería el tipo de cambio de la moneda de Baja California Norte con relación a todos los otros estados. Y luego el de Baja California Sur con relación a todos los otros estados. Eso es 32 a la 32. Bueno, imagínense cómo se dificultaría el intercambio comercial dado los múltiples tipos de cambio que tendríamos en la República Mexicana. ¿Cómo evitas esos problemas? Pues una sola moneda. Una sola moneda de Tijuana a Mérida, de Tapachula a Matamoros, ¿sí? Esa es la razón. Y miren, esto tiene que ver con lo que yo, perdón la falta de humildad, pero llamo el principio de Damm, ¿sí? El principio de Damm, que más o menos me gusta enunciarlo así. Para que un mercado, ¿sí?, y por eso entiendo un solo mercado ya integrado, dé los mejores resultados posibles, eso quiere decir que se realice la mayor cantidad de transacciones posibles, conviene que se use una sola moneda. Conviene que se use una sola moneda. Es más o menos lo que ya sucedió en Europa y lo que podría llegar a suceder, tal vez, ¿sí?, en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, ¿sí? Si avanzamos en el proceso de integración económica entre los tres países, pues tarde o temprano vamos a tener que sentarnos a considerar seriamente
la posibilidad de contar con una sola moneda de Alaska hasta Yucatán. Ahora, aquí hay una pregunta importante. ¿Cuál debería de ser esa moneda? Vamos a suponer, bueno, a ver, antes de, ya vimos qué tipo de integración tenemos en el país. A ver, vamos a ver qué tipo de integración tenemos con Estados Unidos y Canadá. A ver, con Estados Unidos y Canadá tenemos un área de libre comercio. ¿Se han eliminado las barreras al comercio entre los tres países o se están eliminando? Sí. Que no total y mucho menos definitivamente también es cierto, pero de que hoy en día el comercio entre mexicanos, estadounidenses y canadienses es mucho más libre de lo que lo era hace 30 años, sin lugar a dudas. Entonces vamos a ponerle una palomita. Sí tenemos un área de libre comercio. ¿Tenemos una unión aduanera? No, ahí no. Ahí cada uno de los países tiene sus prácticas aduanales, sus aranceles, ahí no vamos a avanzar. Tenemos un mercado común, se ha liberado, ¿sí?, el tránsito de capitales y trabajo. Bueno, está mucho más liberado el flujo de capitales que el tránsito de personas. Ahí todavía las cosas, sobre todo en el tema del tránsito de personas, deja muchísimo que desear. Miren, este fin de semana regresaba yo de Monterrey el sábado por la tarde y el avión aterrizó en la parte internacional de la Terminal 2, entonces, bueno, pues nos pasaron ahí por unos pasillos y me tocó ver la enorme fila que había para pasar migración, todos los que venían del extranjero, ¿no? Y me quedé viendo y dije, bueno, esta es consecuencia de esta arbitrariedad de los gobiernos de no permitir intentar libremente, ya sospechando que pues algo, a lo mejor, ¿por qué? Deberías saber, piénsenlo un momento, ¿no? Piénsenlo un momento. Si de pronto los gobiernos dijeran, pues sale, voy a terminar con esto, aquí no necesitas pasaporte, no necesitas visa, entras al país como si vinieras de Monterrey, que te bajas del avión y sales derechito al estacionamiento por tu coche. A ver, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Nos llenaríamos de inmigrantes? Bueno, siempre y cuando en el país consiguieran una mejor oportunidad de trabajo. Y si consiguen una mejor oportunidad de trabajo, esos inmigrantes van a beneficiar al país. Si de plano no hay oportunidades de trabajo, pues ¿a qué vas a venir? No, al menos que vengas huyendo de, como sucede ahorita en los países musulmanes y demás, que, bueno, pero ese es otro asunto, ¿no? Nos vamos a llenar de narcotraficantes, de malvivientes, ¿Qué pasaría? Pues probablemente absolutamente nada. Pero bueno, ¿sí? No tenemos, estrictamente hablando, con Estados Unidos y Canadá un mercado común. Tenemos una unión económica. ¿Están armonizadas, por ejemplo, nuestras políticas fiscales? No. ¿Nuestras políticas monetarias? No. ¿Tenemos una integración económica? ¿Existe ya una autoridad supranacional para los tres países, Canadá, Estados Unidos y México? ¿Y estamos ya, por lo menos, planteando seriamente la posibilidad de contar con una sola moneda? No. ¿Se podría decir que las monetarias un poco más que las fiscales están armonizadas? Se trata por, no sé, cuando modifica los Estados Unidos, México, lo sigue para no perder capital, competitividad en los mercados de capitales. Bueno, puede ser, ¿no? Sin duda alguna. Es más, ya no lo sigue, ya se adelanta, ¿no? ¿Qué es lo que pasó la última vez con el aumento en la tasa de interés de referencia, ¿no? Que aquí el Banco de México la elevó antes de que la elevaran en Estados Unidos, ¿sí? En ese sentido sí, ¿no? En ese sentido sí, dada la interdependencia que hay, pues lo que hagan allá te afecta aquí, y si aquí te puedes adelantar, a lo mejor el efecto negativo puede ser menor. En el caso monetario, sin duda alguna, tienes toda la razón, en el caso fiscal todavía no, ¿sí? Pero fíjense, esto es muy interesante, porque se pone al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá como un ejemplo de integración económica, de lo que hay que hacer, etcétera, etcétera. Y sin embargo, si analizamos cuál es el grado de integración que hemos alcanzado hasta el momento, pues es el de un área de libre comercio, aceptémoslo, ¿sí? Con pues prácticamente un poquito de mercado común, porque sí, los capitales pueden ir y venir mucho más libre de lo que lo podían hace tiempo, pero nos falta muchísimo, ¿no? Nos falta muchísimo por avanzar y no sé si se vaya a avanzar
porque hay luego quien dice por ahí de manera, desde mi punto de vista, muy optimista, no, es que todos estos procesos son irreversibles, ya no hay marcha atrás. Yo creo que no son irreversibles, yo creo que, que sí hay marcha atrás, y aquí lo que hay que estar muy abusados pues es que sigamos por este camino, ¿no? Ahora, a ver, insisto, el principio de Dahm, para que un mercado dé los mejores resultados posibles, y esto quiere decir que se realice el mayor número de transacciones posibles, conviene que se use una sola moneda. A ver, ¿ustedes creen que las transacciones comerciales que se realizan entre los distintos estados de la República Mexicana serían las mismas si cada estado tuviera su moneda? Y entonces tendrías que enfrentar ahí el problema del tipo de cambio y que ya se devaluó la moneda de Campeche con relación a la moneda de Nuevo León, pero esta a su vez se devaluó con relación a la de Jalisco, y la de Jalisco ya está presionada por el tipo de cambio. Sería un verdadero, una complicación, ¿no? Entonces necesitas, ¿sí?, una sola moneda. Ahora, vamos a suponer que entre México, Estados Unidos y Canadá se avance en este proceso de integración, y en algunos años tenemos que sentarnos a considerar seriamente la posibilidad, como ya sucedió en Europa, de tener una sola moneda. La pregunta sería, ¿cómo decidir cuál? Bueno, a ver, la respuesta que yo doy es muy sencilla y me remite a los orígenes del dinero. ¿Cuál? ¿Cuál de las tres posibles monedas, el dólar canadiense, el dólar estadounidense o el peso mexicano, debería de ser, suponiendo que lleguemos a ese momento, la moneda norteamericana? La respuesta que yo doy, insisto, remitiéndome a los orígenes del dinero, es aquella que espontáneamente elijan los agentes económicos. ¿Cuál fue el problema con el euro? A ver, sí, tienen una sola moneda, pero la crearon. Es producto de una ingeniería monetaria. La crearon. Una posibilidad sería, mira, no va a ser ni el dólar canadiense, ni el dólar estadounidense, ni el peso. Vamos a, primero, crear un banco central norteamericano que a su vez produzca una nueva moneda, el norteamericano, llámenlo ustedes como quieran, el peso dólar, el dólar peso, llámenlo, el hace algunos años hubo allí una propuesta, el Amérigo o algo así le llamaban, ¿cómo se llamaba? El Amero, algo así, ¿no? Pero a ver, estos ejercicios de ingeniería monetaria, vamos a crear una nueva moneda, un nuevo dinero que vamos a acabar imponiéndoselos a los demás, no funcionan, o no funcionan todo lo bien que deberían. ¿Por qué? Yo lo que respondo es que la moneda que debería de convertirse en la moneda única es la que espontáneamente elijan los agentes económicos. Claro, ¿cuál es el primer paso que tendrías que dar para esto? Es decir, señores, a ver, a partir del 1 de enero, ¿sí?, de Alaska a Yucatán se va a poder utilizar indistintamente el peso canadiense, el peso estadounidense, perdón, el dólar canadiense, el dólar estadounidense y el peso mexicano. Y que los agentes económicos decidan. ¿Sí? Muy probablemente, si nos dieran esa libertad, la moneda que acabaríamos, ojo, no la moneda que acabaría imponiéndose, no la moneda que acabaría imponiéndonos un banco supranacional, sino que acabaríamos eligiendo, ¿sería cuál? El dólar. El dólar, ¿sí? Puede, claro. Sería aquella en la que más confiaremos, por lo menos los mexicanos, habría que ver los canadienses, ¿no? Ahora, ¿por qué digo yo que esta respuesta que doy a la pregunta cuál debería de ser la moneda única, suponiendo que ya tenemos un solo mercado y conviene por el principio de Dahm que haya una sola moneda? ¿Por qué digo yo que esa respuesta que doy debería de ser aquella que espontáneamente elijan los agentes económicos? Nos remite al origen del dinero. Porque, a ver, el dinero, ojo, y no me estoy refiriendo a los billetes y a las monedas que utilizamos hoy en día como dinero, sino al medio de intercambio, a cualquier cosa que a lo largo de la historia haya
hecho las veces de medio de intercambio. A ver, el dinero se inventó, alguien inventó el dinero dándose cuenta de las limitaciones del trueque y preguntándose cómo le podríamos hacer para superar las limitaciones del trueque. Pues necesitamos un medio de intercambio, invento el dinero. A ver, ¿ustedes creen que alguien inventó el dinero? Ojo, los billetes y las monedas, eso sí se inventaron. Eso sí se inventaron, ese sí es invención humana. ¿Pero ustedes creen que alguien inventó el dinero? Pues no. Bueno, si no lo inventó, si no se inventó, se tuvo que haber descubierto. Alguien iba caminando por ahí y de pronto vio algo ahí tirado y dijo, ay, mire, es dinero, nos va a ser muy útil porque nos va a permitir superar las limitaciones del trueque. A ver, ¿lo descubrieron? ¿No? Entonces aquí hay una pregunta interesantísima. Si el dinero no se inventó y tampoco se descubrió, ¿cómo es que llegó a aparecer? Bueno, apareció espontáneamente en los mercados. ¿Qué es aquello o qué creen ustedes que fue aquello que en ciertos mercados acabó convirtiéndose en medio de intercambio, que todo mundo aceptaba, por ejemplo, en pago de su trabajo? Las mercancías más aceptadas por la mayoría. ¿Sí? Fíjense, esa es la razón por la cual, por ejemplo, en las cárceles los cigarros acaban convirtiéndose en medio de intercambio. Y si acaban convirtiéndose en medio de intercambio, se convirtieron en dinero. ¿Por qué? Porque el director del penal así lo decidió y a partir de mañana todo el mundo va a utilizar cigarros como dinero. No, eso se da espontáneamente.